¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Se ha generado nuevamente polémica alrededor de la figura de Pedro Aces, este diputado de la Cuarta Transformación, muy cercano a Ricardo Monreal, quien ya en otras oportunidades ha provocado críticas, incluso desde el interior del propio movimiento, por la decisión de subirse a un helicóptero, por andar presumiendo su casa en redes sociales, por andar promoviendo leyes, esto tal vez lo más grave, andar promoviendo leyes que afectan directamente a una vasta población de nuestro país para beneficio de unos cuantos, particularmente la famosa cobranza terciaria de los bancos, ¿no? En donde te podían descontar todo lo que le debieras a un banco a partir de tu tarjeta de nómina, aunque él dijo que no era responsabilidad de él. Sabemos que sí fue él, junto con el Partido Verde, quien andaban ahí moviendo precisamente las cosas. Ahora se aparece un tema de una fiesta de cumpleaños de Pedro Aces, que se celebró en un hotel muy lujoso de la Ciudad de México y comienza nuevamente el cuestionamiento sobre este personaje, qué tanto representa realmente los valores del Movimiento de Transformación Nacional, qué tanto es un pragmatismo político tenerlo ahí. A final de cuentas es un hombre cercano o parte del sindicalismo mexicano, pero un tono muy corporativista. Voy a platicar de todo esto con mi querido Patricio, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, Jesús. ¿Y tú? Bien, querido, aquí platicamos fuera del aire, ya pasados por agua, pero afortunadamente todo en orden. Oye, pues de entrada preguntarte, querido, ¿qué opinión tienes? ¿Cuál es tu primera lectura respecto a este tema de la figura de Pedro Aces, oye? Pues mira, ayer que estaba yo participando en el noticiero de Julio Hernández, de Julio Astillero, Ujú. yo le decía que yo estaba desolado porque no me invitaron a la fiesta, ¿no? Una fiesta de estas es algo así como una recepción en el Palacio de Buckingham, o sea, que a la cual pues obviamente jamás podremos ir, pero a la de Pedro Ace sí podríamos, si cumpliéramos con ciertos requisitos, por ejemplo, estar afiliados a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, pues a lo mejor nos invitarían, pero no, pues no me invitaron. Entonces, para empezar, lo que yo siento es desolación por no haber podido ir. Y luego mucha sorpresa, porque fíjate, yo ni siquiera sabía, yo me quedé en el Hotel Regis y ahora veo que hay un hotel Saint Regis, que es donde se hizo la fiesta, que ni siquiera sabía que existía. Que debe de estar, por como lo vi, debe estar ahí en Reforma, por ahí cerca de Polanco o por esa zona. Y entonces, pues mucha sorpresa. Sorpresa por estos lugares, no sorpresa por Pedro Aces, ¿no? Que luego me confundo, no sé si es Eces o Aces, Pedro Eces, pero no me sorprende en absoluto porque es un personaje que ya ha enseñado sus colores desde hace tiempo y fíjate que yo sé que en estos foros, en donde hay mucha gente muy cercana a la Cuarta Transformación, a veces no son muy populares mis puntos de vista, pero te debo decir que tampoco me sorprende que personajes como este estén completamente metidos en la Cuarta Transformación. No me sorprende en absoluto. Ese ¿Por, sería mi primer. por qué, querido Pato? Porque siempre ha sido así, ¿no? No sé si tú te acuerdas del PRD. No, en el PRD pues estaban los chuchos, había mucha gente en ese grupo de los chuchos y también mucha gente en el otro grupo obradorista, también incluso algunos invitados por el propio López Obrador, ¿no? Siempre en aras, todo mundo en aras del pragmatismo, ¿no? Invitaban a esta gente, el propio Bejarano, ¿qué me dices de Bejarano, ¿no? Entonces, toda esta gente siempre ha estado ahí. Y algo muy curioso, no sé si te ha pasado, pero yo siempre me he quejado de esto, de este pragmatismo. Nunca he militado en ninguno de esos partidos, he estado cerca de varios de ellos. Y una de las cosas que siempre me ha hecho mantenerme alejado es esta gusto, esta proclividad al pragmatismo, ¿no? Que acaba dando al traste con todo, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho que yo me quejaba, incluso fíjate, la única vez que yo he hablado con López Obrador directamente fue una vez hace muchísimos años que siendo el presidente del PRD vino a Jalapa y había una pugna aquí muy fuerte porque en ese tiempo el papá de Cuitláhuac García, el profesor Atanasio, que era un diputado bastante aguerrido, eh,
pues muchos queríamos que fuera el candidato a la presidencia municipal. Obviamente no lo fue. Y al que pusieron fue a un ex priista, ex rector de la UB, ¿no? Por pragmatismo. Obviamente, el papá de el don Atanasio, el maestro Atanasio, no fue el presidente, el candidato a la presidencia municipal, fue el otro y ganó. Y fue un presidente municipal desastroso que después anduvo otra vez en el PAN, luego se fue a Movimiento Ciudadano, luego regresó, sigue siendo ahora diputado de Morena, ¿no? Es un súper chapulín. Y yo fui a quejarme con López Obrador y me dijo que había que el pragmatismo, que porque había que ganar, etcétera, ¿no? Entonces siempre ha sido lo mismo. Y esos personajes pues acaban obviamente metiéndose en esos movimientos y lo que es muy grave es que al final son los que se quedan, porque son los que no tienen ningún escrúpulo, los que acaban apañándose todo, acá aguantan todo, ¿no? Como Ricardo Monreal, aguantan todo y son los que se quedan. Y al final la gente que tiene ideales, que tiene militancia, que tiene mística, se va. ¿No? Y por alguna razón, pues le siguen dando espacio, lo siguen aguantando, creyendo que los pueden utilizar. Y finalmente lo que siempre pasa es que ellos son los que utilizan a todos los demás y ellos son los que se quedan con el poder, ¿no? Por eso te digo que no me sorprende, porque es la misma historia de siempre. ¿Quién es este Pedro Aces, querido Patricio? Si empezamos a ver su historia, ¿quién es este hombre? Pues mira, yo la verdad no sé de dónde salió. Sé que tenía un partido político, este, o que, ya ves que Ricardo Monreal, es uña y mugre de Ricardo Monreal, quién sabe de dónde lo sacó Ricardo Monreal, finísimo personaje. Y ya ves que él, Ricardo Monreal, en una de sus múltiples maniobras, quería hacer un partido político para tenerlo ahí como de ladito, por si no podía ser candidato de Morena, tener su partido político, que creo que se llamaba las redes sociales progresistas o algo así. Y este Pedro Aces, si no mal recuerdo, era el encargado de ese partido, que finalmente no prosperó. Y luego Monreal, en una de sus múltiples maniobras y marometas, ¿no? Yo digo que Monreal se tiene que hacer un estudio académico, científico y clínico de él, porque es un personaje que siempre pierde y siempre acaba ganando, ¿no? Bueno, Monreal, en una de esas marometas, pues finalmente se acabó arreglando nuevamente con los de Morena. No fue candidato, pero ahí sigue, ¿no? Y se acabó, pues trayendo a Pedro Aces, ahora como su mano derecha, y pues tiene muchísimo poder, igual que Monreal, ¿no? Pero no sé, tú qué sabes de Pedro Aces. Sabemos que es empresario taurino, que es líder de esa confederación de trabajadores, Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, que si te fijas, si tú le quitas la A y la E, es la CTM, ¿no? No es la CTM, sino es la CATEM. Pero si le quitas la A y la E, es la CTM. Y se parece muchísimo justamente a esos líderes sindicales priistas. Seguramente este cuate fue priista. Y y ahora es líder sindical de estilo completamente priista, ¿no? Y la 4T ahí lo tiene, manejando una central de trabajadores al más puro estilo de la CTM priista, ¿no? Pero no sé, ¿tú qué más sabes de este fulano, Sí, Jesús? algo similar, querido. Incluso a eso iba la siguiente pregunta, mi querido Pato. Eh, ¿Puede generar a final de cuentas una crisis, un rompimiento interno, personajes como este, que a final de cuentas la doctora Sheinbaum, la presidenta del país, lanzó una carta en donde sí pide ciertos comportamientos que en esta fiesta pues se rompieron todos, a final de cuentas, y el argumento que se da a favor del personaje es, pues a final de cuentas es su dinero, es un hombre de dinero, él puede festejar su cumpleaños como quiera, pero ¿qué tanto es válido cuando ya existe un lineamiento de un cierto comportamiento que debe de regirte, siendo tú pues una figura pública, porque un legislador es una figura pública? Pues mira, es lo que te digo, o sea, ahorita te voy a contar una historia, una familiar mía, que tiene que ver con esto, ¿no? Pero la respuesta a lo que tú me dices es, si tú eres un legislador, y digamos que estás en Morena o en el movimiento de la Cuarta Transformación, crees
en sus postulados y principios y tiene ciertos escrúpulos y cierto pudor, pues si la presidenta en la mañanera ante el país da una serie de lineamientos, pues tú por cierta vergüenza dirías, no, pues los voy a seguir, ¿no? Pero si no tienes la menor mística y los menores escrúpulos, pues ¿qué te importa lo que diga la presidenta o que diga quien sea? ¿No? Pues no te van a expulsar. Ya demostró Morena, no van a expulsar a nadie. Todos ahí siguen, ¿no? Y entonces, pues ¿qué te importa lo que diga nadie? Pues tú haz lo que tú quieras. Y si además tienes a Ricardo Monreal, que ha demostrado al paso de las décadas que pase lo que pase, siempre negocia y siempre acaba ganando y siempre tiene más poder, pues ¿qué te preocupas? ¿No? Entonces... Pues es lo que yo digo, o sea, no le importa en absoluto. El qué dirán, pues qué le va a importar, ¿no? Ellos están ahí por el poder, tienen muchísimo poder. Y finalmente, y si no, mira, ya sé, a lo mejor van a brincar las cebollas y los jitomates en el chat, en 10 años vemos quién sigue en ese movimiento y quién se quedó y quién tiene el poder y quién tiene la estructura. Yo me acuerdo mucho de mis amigos, grandes amigos, que estaban en el PRD totalmente metidos en el movimiento y que siempre justificaban, no, es que la política es el arte de tragar sapos y este partido, pues ni modo, los chuchos tienen que estar ahí y Jesús Ortega tiene que ser el coordinador de la campaña de Andrés Manuel porque es mejor que estén ahí a que estén fuera. Bueno, ¿quién se quedó con el PRD? ¿No? Se quedaron ellos. Y entonces, o sea, rompimientos no puede haber, ya los hay. Hay muchísima gente que se ha ido de Morena y muchísima gente que se está yendo porque en todo el país los aparatos, los que se están quedando con los aparatos del partido, pues son ellos, ¿no? Ahí tienes Puebla. Puebla son puros priistas. El gobernador, presidentes municipales, todos son priistas marinistas, ¿no? Aquí en Veracruz, todos los que estaban metidos con Duarte, todos están metidos en Morena, los del PRI y los del PAN. Y lo mismo pasa estado por estado. Cuando no es el gobernador, cuando el gobernador no es expanista, es expriista, ¿no? Y es muy, muy raro encontrar a gente de izquierda. Ahora fíjate que afortunadamente aquí en Veracruz acaba de ganar en Morena, de Morena, una alcaldesa que se llama Daniela Griego, que a ella sí que me entusiasmó su triunfo, porque es una gente diferente, con trayectoria de izquierda, que ha hecho un trabajo muy interesante, pero son pocos, ¿no? Son pocos la gente como ella que sigue ahí. Afortunadamente, pues digo, los que siguen, hay que apoyarla. Te iba a poner mi ejemplo familiar. Tengo una sobrina, no voy a decir nombres, pero una sobrina que es abogada, que estuvo muy cerca de Claudia Sheinbaum, trabajando en el gobierno del Distrito Federal, después también trabajando en la Consejería Jurídica de la Presidencia con López Obrador, y por X razones de la vida acabó en Yucatán. Y ella estaba compitiendo para la elección judicial, ¿no? Su papá es muy amigo mío, muy cercano y me empezó a decir, mira, hay un fulano que era del Poder Judicial antiguo, ¿no? Que está metidísimo, ahí tiene un expediente, me dijo, tiene un expediente terrible de estos expanistas, muy ligados ahora al que es el gobernador panista de Yucatán. Y ella estuvo compitiendo y me dijo, renuncié a mi trabajo, todo lo que gasto es exclusivamente de mi dinero, no estoy violando ninguna ley. Este fulano está violando todas las leyes, no renunció a nada, ¿no? Está apoyado por el gobierno del estado. ¿Quién crees que ganó? Pues Claro, él. Desde luego estaban los acordeones, ¿no? Y ganó y se quedó con él. Entonces, gente como mi sobrina, que está metida, que respeta, que tiene mística, que tiene militancia, ¿cuánto tiempo más puede durar en una situación así? ¿Verdad? claro. Oye, y en ese punto, por ejemplo, que mencionas, de estos intereses que se juegan alrededor y todo ello. ¿Qué tanto ves tú? Ya me nos hablabas de este riesgo que se puede dar o que se da en muchos casos, respondiendo como ejemplo el caso del PRD y la poca importancia de estos personajes al qué dirán o a la opinión que tenga la gente de ellos.
Y nos topamos con una clase política entonces como que se recicla, querido. Es decir, porque personajes como Aces, como Monreal, como Adán Augusto, los hemos visto en otros disfraces, es decir, con otros nombres, con otros personajes, pero que ahí están. De repente ves a Monreal y te recuerda a Manlio Fabio Beltrones, por citarte un caso, ¿no? Y de repente empieza a haber un sector de esa clase política que, como dices, se enquista y difícilmente se mueve porque son los que se señalan o se dicen los grandes articuladores del sistema, pues. Mira, ahí siguen, desde luego, ahí siguen, pues cómo van a dejar el negocio, ¿no? Decía yo ahí con Julio que el mejor negocio que hay en México es hacer un partido político, ¿no? O sea, no, es un negociazo, nunca te lo quitan porque pues nadie quiere que se lo quiten, entonces entre ellos finalmente se apoyan para que nada cambie y pues son negocios familiares, grupales. ¿Cuánto tiempo tiene este Anaya con el PT? ¿No? ¿Cuánto tiempo tienen los del Partido Verde con su negocio? Dante Delgado, exgobernador de Veracruz con el PRI, heredero de este, ¿cómo se llama el policía? De Gutiérrez Barrios, ¿no? Ahí sigue con su negocio. Entonces, es el mejor negocio posible en México, ¿no? Esta gente tiene muchísimo dinero, no arriesga nada porque no hace nada. El dinero se los damos nosotros y pierden y pierden y pierden dinero, gastan todo el dinero que no es suyo y siempre acaban ganando, ¿no? A menos que seas tan desastroso como los chuchos y logres acabar con el PRD, ¿verdad? Pero fuera de ellos, todos los demás ahí siguen. Entonces, ¿por qué esta gente va a ir a buscarle por otro lado si tiene la vida, su vida y la de muchas generaciones asegurada? Como el gobernador de Guanajuato, que le acaban de encontrar su casita en Estados Unidos de varios millones de dólares y demás, ¿no? Entonces, obviamente ahí siguen, obviamente ahí van a seguir. Y mira, lo que a mí me da mucha tristeza es que incluso los nuevos valores, ¿no? De la izquierda mexicana acaban actuando igual. Quizás no todos, pero muchos sí, ¿no? Con esta lógica de lo que importa es el poder y para ganar el poder, pues hay que hacer lo que sea. Y finalmente, si el fin justifica los medios, ¿no? Y acabas cediendo en los principios y cediendo en los valores, porque lo que hay que hacer es mantener el poder, pues acabarás igual que todos. Y lo estamos viendo, no voy a dar nombres, pero lo estamos viendo, ¿no? Por todos lados lo vemos. Jóvenes dirigentes de Morena que van y se pepenan a los antiguos priistas en Durango y jóvenes que empiezan campañas anticipadas en Chihuahua con dinero que quién sabe de dónde viene, ¿no? Y se replican las fórmulas. No es nada más se recicla a la gente, se replican las fórmulas. Porque cuando lo que importa es ganar el poder y mantener el poder, pase lo que pase, pues todo se vale, ¿no? Y si los hacen los otros, pues también lo hago yo. Y ahí nos la seguimos, ¿no? Mi querido Patricio, yo como siempre te agradezco mucho estos minutos para nuestra comunidad. Muy bien, Jesús, pues espero, me imagino que están durísimos los jitomatazos en el chat, pero uno no está para aplaudirle a nadie, sino para decir lo que piensa, ¿verdad? Te agradezco muchísimo como siempre, querido. Gracias, Jesús. Saludos a todos. Y esperemos, hay que luchar para que esto pueda cambiar.